Bienvenidos a una cápsula relacionada con inecuaciones. En ella vamos a revisar tres ejercicios y el primero nos hace la siguiente pregunta: ¿para qué valores de x como número real la siguiente expresión es también un número real? Observemos que tenemos una raíz de índice 2, en definitiva una raíz de índice par, por lo tanto la cantidad subradical tiene que ser una expresión mayor o igual que 0. Además, notemos que el denominador de la expresión, en este caso del denominador, tiene que ser también distinto de 0. Para ello entonces vamos a exigir que x cuadrado menos 36 sobre x cuadrado menos x menos 6 sea entonces mayor o igual que 0. Y a propósito de, vamos a pedir que x cuadrado menos x menos 6 sea distinto de 0. La expresión anterior la podemos trabajar y en particular el numerador, fijémonos que 36 es un cuadrado perfecto o es el cuadrado de 6, por lo tanto la podríamos reescribir como un binomio suma por un binomio diferencia. En el caso del denominador, que es un trío ordenado, podríamos ocupar la factorización que indica con un término, binomios con un término en común. Buscamos entonces un par de números que multiplicados den 6. En particular, notemos que el número es negativo, por lo tanto tendremos uno positivo y otro negativo. Y además, el, el signo que acompaña al menos 1 en este caso es negativo, por lo tanto tendremos 1 y 1 y el mayor será negativo. De manera particular, los números mencionados serían 3 y 2. Con ello entonces logramos hacer el producto menos 6 y la diferencia en este caso menos 1. Esto entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Observe entonces que tenemos una ecuación racional que podemos resumir las posibles combinaciones de ellas en una tabla y a partir de ella también podríamos trabajar la exigencia que el denominador sea distinto de 0. Para construir nuestra tabla vamos a mirar los números críticos, que en particular están dados por x más 6 igual a 0, x menos 6 igual a 0 en el numerador, y del denominador tenemos x menos 3 igual a 0 y finalmente x más 2 igual a 0. Los críticos entonces son menos 6, 6 y 3 y finalmente menos 2. Estos números entonces los vamos a colocar en una tabla que resumen las posibilidades que tenemos de signos y por lo tanto la interpretación que necesitamos para que esta expresión racional sea mayor o igual que 0 o su traducción positiva o bien 0. Miramos el primer factor, x más 6, que se anula a la altura del menos 6. Antes de ella es negativa es la expresión, después de ella es positiva. Nos saltamos a la segunda, x más 2 se anula a la altura del menos 2, antes de ella es negativa y después de ella es positiva. De manera análoga hacemos lo mismo con la tercera, que se anula a la altura del 3, antes de ella es negativa y posterior a ella es positiva. Y para finalizar, observe que la última expresión se anula a la altura del 6, después de ella es positiva, antes de ella es negativa. Ahora revisamos la regla de los signos de la multiplicación y división para completar los signos de la expresión completa. Y tenemos entre menos infinito y menos 6, 4 negativos, un número par, por lo tanto termina siendo positivo. En el 6, la expresión se anula porque tenemos un 0. Entre menos 6 y menos 2 tenemos 3 negativos, por lo tanto esta expresión es negativa. A la altura del menos 2 se anulaba, pero es un factor del denominador, por lo tanto la expresión ahí
no queda bien definida, por lo tanto vamos a decir que no existe. Saltamos al intervalo entre menos 2 y 3 y la expresión a esta altura es positiva. Para el 3 tenemos un nuevo 0, un 0 del denominador, por lo tanto la expresión completa no existe o no está bien definida. Entre 3 y 6 tenemos entonces negativo. A la altura del 6 tenemos un 0 del numerador, por lo tanto la expresión completa se anula. Y a la derecha del 6 entonces es positivo. Recordemos que nos pedían que esta expresión fuera positiva o bien 0. Por lo tanto, podemos tomar de menos infinito a menos 6, incluyendo el menos 6, de menos 2 a 3, sin incluir los bordes, y finalmente entre 6 y el infinito, y en este caso también podemos incluir al 6. Por lo tanto, para que la expresión sea un número real, entonces se tiene que x debe pertenecer a la unión de los intervalos menos infinito a menos 6, semicerrado, unión del abierto menos 2 al 3, unión al semicerrado del 6 al infinito. Con estas condiciones es posible entonces que nuestra raíz de esta expresión sea un número real. Avanzamos al siguiente ejercicio que dice: para producir una unidad de un insumo, una compañía determina que el costo de material es de 2 pesos y el costo de mano de obra es de 4 pesos. El gasto general, sin importar el volumen de ventas, es de 5.000 pesos. Si el precio para mayorista es de 7 pesos por unidad, determine el número mínimo de unidades que debe ser vendido para que la compañía obtenga utilidades. Recordemos entonces que la utilidad corresponde a ingreso menos costos. En particular, si llamamos X al número de unidades, entonces el ingreso quedará determinado como 7 por X. Y el costo es de 2 pesos en material más 4 pesos en mano de obra por unidad, es decir, por X, y a esto le agregamos los 5.000 que sería nuestro costo fijo. Así entonces el costo variable es 6x y le agregamos al costo total los 5.000 del costo fijo. Por lo tanto, nuestra utilidad quedaría expresada como 7x menos 6x más 5.000, que es equivalente a decir x menos 5.000. Vamos a nuestro problema. Queremos determinar el número mínimo de unidades que debe ser vendido para que la compañía obtenga utilidades. Para obtener utilidades, entonces vamos a pedir que las utilidades sean positivas, mayores que 0, que es equivalente a pedir que x menos 5.000 sea mayor que 0. Si sumamos 5.000 a esta desigualdad, usando el principio aditivo, tenemos que x es mayor que 5.000. Por lo tanto, la compañía debe vender al menos 5.000 unidades. Al menos, ¿cierto? 5.000 unidades para obtener utilidades. Bien, ahí tenemos entonces resuelto un problema a través de una inecuación lineal. Vamos a ver un tercer problema que dice: uno de los lados de un triángulo es 2 centímetros más corto que la base y el otro lado 3 centímetros más largo que la base.
¿cuánto debe medir la base como mínimo si el perímetro debe ser al menos de 19 centímetros? Entonces, consideremos X como la medida de la base de este triángulo, ¿cierto? La medida de la base. Medido en centímetros. Notemos que estamos esperando entonces, por ser una medida, un número positivo. Más aún, un número positivo que me permita, ¿cierto?, hacer la diferencia para 2. Es decir, estamos esperando que X sea mayor que 2. Bien, mayor estricto en particular. Entonces, si X es la medida de la base, entonces tenemos X base, podemos expresar entonces que X menos 2 sería uno de los lados y el tercer lado sería X más 3. El perímetro, recordemos, está dado por la suma de los lados, la suma de las medidas de los lados. En este caso particular, entonces, tendríamos, reduciendo términos semejantes, 1, 2, 3x. Y menos 2 más 3, los términos constantes, nos quedaría más 1. ¿Qué se quiere? Se quiere que el perímetro debe ser de al menos, es decir, mayor o igual que 19. Esto es equivalente entonces a pedir que 3x más 1 sea mayor o igual que 19. Usando el principio aditivo, restamos 1 y obtenemos 3x mayor o igual que 18. Usando el principio multiplicativo, multiplicamos por un tercio y obtenemos que x es mayor o igual que 6. Por lo tanto, para responder nuestra pregunta con las exigencias dadas, ¿cuánto debe medir la base como mínimo? La base entonces, recordemos que era nuestro valor de x, ¿cierto? Así entonces la base debe medir como mínimo o al menos como mínimo 6 centímetros. Concluye ahí entonces nuestro ejercicio, del cual hemos designado una variable, hemos caracterizado, tenemos una relación o una ecuación, hemos resuelto la desigualdad, hemos encontrado en este caso un intervalo mayor o igual que 6, ¿cierto? Y desde ahí una respuesta que debe llevar nuestro resultado y la unidad de medida correspondiente a dicho resultado. Con esto concluimos entonces esta cápsula asociada a inecuaciones.